egresada del Instituto Venezolano de la Audición y el Lenguaje en el año 1992, máster en coaching neurolingüístico. Cuenta con formación musical académica en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo de Venezuela y se especializa en la rehabilitación de trastornos del lenguaje, habla, voz y audición en niños y adultos. Fuerte y caluroso el aplauso para nuestra querida Elaine Tona. Buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes, tener caras conocidas entre el público, gracias. Aunque pareciera que sí, le digo a muchos. Ok, tengo unas sillas aquí adelante que todavía están vacías. ¿Qué les parece si los que están allá más atrás vienen hasta aquí? Vamos a hablar de un tema que yo creo que la mayoría ha pasado por esto. A ver, levanten la mano los niños que tenemos acá diagnosticados. Muy bien. Los que todavía no están diagnosticados, pero que sospechan. Los niños que fueron o que ustedes los llevaron a consulta porque tienen o tenían un retraso en el lenguaje. La mayoría, ¿verdad? En mi consulta es una de las más frecuentes. Mi hijo no habla, él habla poco, pero él es muy inteligente. Él me entiende todo lo que yo le digo, pero no quiere hablar. O simplemente llegan y me dicen, él no quiere hablar, él es muy haragán. Porque él hace todo lo que yo le pido y él busca todo lo que yo le pido, pero todavía no me quiere decir nada. Y yo le muestro las tarjeticas y le digo que repita, pero no me quiere repetir. Le estoy resumiendo muchas de las consultas que llegan a diario allá a mi trabajo. Y por eso quiero hablar con ustedes acerca de los desafíos de la comunicación y el lenguaje en el autismo. Comunicación y lenguaje no es lo mismo y vamos a ver en este momento por qué. ¿Cuántos niños acá menores de 3 años? ¿Menores de 3 años? No hay muchos, ok. ¿Entre 3 y 5 años? La mayoría. ¿Mayores de 5 años? Ok, excelente. Entonces, comunicación, lenguaje y habla. Muchas veces se confunde, inclusive el término terapeuta del habla, se confunde con terapeuta del lenguaje cuando debería ser lo mismo, ¿verdad que sí? Entonces, son 3 cosas diferentes. ¿Qué es comunicación? Comunicación es ese mensaje que nos estamos mandando constantemente, verbal o no verbal. Si ustedes me observan a mí en este momento, van a ver quizás algunos mensajes que yo esté mandando con la expresión de mi cara, con mi postura corporal, igual yo al verlos a ustedes. Puedo intuir quién está cansado, quién tiene hambre, quién está preocupado, quién está conmovido todavía con la excelente participación de Yadira, ¿verdad? Que nos sacó las lagrimitas a todos. Es muy importante estar conectados, no solamente a nivel de conocimiento, sino también emocionalmente con el proceso que estamos viviendo con nuestro hijo. Y un proceso que es bien importante y que no puede faltar en un evento como este es qué pasa con el lenguaje. ¿Cuándo mi hijo va a hablar? ¿Mi hijo va a hablar en algún momento? ¿Cuántos niños aquí ya hablan? Más o menos, me hacen la mano. Ok. ¿Cuántos todavía no han dicho sus primeras palabras? Bien. ¿Cuántos hablan, pero todavía no pueden contar o relatar lo que les pasó en el colegio, por ejemplo? La gran mayoría. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comunicación, ¿por qué está en el círculo más grande? Porque es lo macro. Porque la naturaleza comunica, porque los animales comunican, porque todos los que estamos vivos comunicamos de alguna forma. Lenguaje es esto que yo estoy haciendo ahora. Estoy manejando una serie de palabras que son signos convencionales, es decir, son cosas que ya están establecidas dentro de lo que es una lengua. Hay artículos, hay verbos, ¿verdad? Hay nombres de cosas, esos son sustantivos, silla, televisión. Hay verbos también, comer, reír, correr,
Bien, y muchas otras estructuras que forman parte de nuestra lengua. Todo eso lo aprendemos de manera intuitiva, en contacto con el entorno. Lo aprendemos de nuestros padres, de nuestros maestros, escuchando, y principalmente escuchando nosotros aprendemos a hablar. Y entonces tenemos el habla. ¿Cómo diferenciar lo que es habla de lenguaje? Cuando yo digo habla, estoy entonces refiriéndome a un proceso fisiológico, es decir, ¿qué sucede cuando yo hablo? Hay una voz, ¿verdad? Tenemos diferentes voces. Hay movimientos. ¿Qué se mueve cuando ustedes hablan? La lengua, los labios, intervienen los dientes, el paladar, aunque ellos no se mueven, intervienen. Es decir, el habla es la manifestación ¿de qué? De lo que hay aquí. Señores, las palabras no están aquí. Las palabras están aquí porque es donde primero se generan. Aquí es donde yo comprendo. Es más, aquí es donde escucho, en esta zona. El oído es solamente un canal para que la información llegue al cerebro. Entonces hay un proceso tan complejo para que yo pueda nombrar una palabra, para que yo pueda decir mamá, refiriéndome a esa persona que me parió y que cuida de mí, que no basta solamente con poner a un niño a repetir para que hable más o para que comience a hablar, o para que aumente su vocabulario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Sí, me expliqué con la diferencia de las tres palabras. ¿Y por qué es importante nosotros tener esto en cuenta cuando somos papá o mamá de un niño con autismo? Porque muchos de nuestros niños hablan, pero no comunican. Otros no hablan, pero comunican muchísimo, ¿verdad que sí? Les entendemos, porque los conocemos, porque vivimos con ellos, porque conocemos y leemos cada una de sus expresiones, por más sutiles que sean. El tono de su voz, ¿verdad? Los gestos, la postura, lo que hacen y cuándo lo hacen, todo eso a nosotros nos da una información. Entonces ellos, aunque no hablen, comunican. Por eso es importante entender esto. Ahora, ya sabemos que el autismo es un espectro, y es un espectro porque tiene mucha variabilidad. Podemos tener dos niños con el mismo diagnóstico, con la misma necesidad, es decir, con el mismo nivel de ayuda que necesitan, y ser totalmente diferentes uno de otro. Como es un espectro, y las palabras están ¿dónde? En el cerebro. Y esto es una condición ¿del qué? Del neurodesarrollo. Entonces, las características del lenguaje también van a ser muy variables, aunque tengan muchos de ellos cosas en común. ¿Y cuál es la variabilidad? Bueno, podemos tener un niño con ausencia total del lenguaje oral, es decir, no hay palabras expresadas. Se dice que alrededor de un 40%, según algunos autores, de los niños con autismo, pues no van a poder desarrollar lenguaje oral. Y tenemos un lenguaje fluido, por otro lado, pero con errores de sintaxis, es decir, desordenan las palabras dentro de la oración, con frases muy corticas y con limitaciones para conversar, ¿ok? Para expresar fluidamente, inclusive con tropiezos para pronunciar correctamente. Entonces es muy, muy variable, y por eso es un poco difícil resumir en pocos minutos todos los desafíos que tiene un niño en el lenguaje y en la comunicación. Pero vamos a ver primero los desafíos en la comunicación. Y yo quiero que ustedes lo vayan leyendo y me levanten la mano los que se identifican con esto. O sea, si su hijo tiene tropiezo con el contacto visual, que la mayoría lo tiene, pues levante la mano, ¿sí? Contacto visual. Falta de respuesta al nombre. Falta de sonrisa social. Sonríen, pueden sonreír, pero no necesariamente con, ¿verdad? No hay esa sonrisa recíproca.
respuesta a expresiones faciales, es decir, como que no comprenden las expresiones faciales de los demás y a ellos mismos les cuesta cambiar las expresiones según el estado emocional en que se encuentran. Evitan la demanda, es decir, evitan que se les pida, no les gusta que se les pida. Ajá. Niños que les cuesta señalar. Muy bien, fíjense, todos estos son procesos comunicativos. Y si nosotros vemos que el niño está teniendo desafíos para desarrollar estas habilidades, es por aquí por donde tenemos que comenzar. A veces las palabras no son una meta a corto plazo. Muchas veces las palabras son una meta a largo plazo. Pero como conocer, entender, también es descansar, también es tener paz. Estos espacios son importantes para que nosotros podamos entender mejor a nuestro hijo con autismo. Saber que aunque no esté hablando, se está comunicando. Y hacerles a ellos entender o darles a conocer de que yo te estoy entendiendo. Podemos tener una comunicación no verbal, podemos tener resonancia, podemos compartir emociones, podemos compartir experiencias aunque no hayan palabras de por medio. ¿Saben por qué? Porque un niño que se siente presionado para que hable, ese niño va a tardar un poco más en hablar. Porque ¿qué estamos transmitiendo nosotros? Que hablar es impositivo. Que hablar es desagradable, que mi mamá me regaña y se angustia para que yo diga una palabra. Es como lo que relataba, creo que era la terapeuta conductual, ¿verdad? Que muchas veces adultos, ya de grandes, relataban cómo era para ellos tan angustiante cuando el terapeuta les decía, mírame a los ojos, mírame. Porque escapa de sus manos. Porque no tienen todavía la habilidad para sostener la mirada y muchos no la van a tener. Entonces, si la palabra no está de por medio, tenemos que entender cómo se comunica nuestro hijo, qué hace para comunicarse y en qué situaciones él logra comunicarse o busca comunicarse. Porque cuando él encuentre respuesta de aquí para allá, es decir, él envía un mensaje, ¿verdad? De allá para acá, de muchas maneras, llorando, gritando, llevándote, empujándote hasta donde está lo que él quiere. Hay muchos mensajes que envía el niño. Y si no recibe un feedback adecuado, él va a seguir con ansiedad por querer comunicar, pero no saber cómo. Entonces, hacerle entender al niño, yo te estoy entendiendo. Sí, te voy a dar lo que me pides. No se dejen llevar de eso de que hasta que no me lo digas, no te lo doy. No, tú se lo das diciéndole la palabra. Porque tienes que modelar, porque hay que mostrar, porque hay que hacer que nos oiga, que nos mire, aunque sea un momentico. Pero se lo das. No genera frustración, porque cuando se encuentran con frustración, la comunicación se va a estar envuelta en ese velo desagradable que nadie quiere vivir. ¿Y qué queremos de nuestros hijos con autismo? Aumentar la interacción, justamente. Y cuando entendemos el tipo de comunicación de nuestro hijo, lo aceptamos y damos respuesta, entonces estamos aumentando también interacción. Me quedé mucho aquí. Desafíos en el lenguaje. Niños que les cuesta mucho tener intención comunicativa. A ver, ¿cuántos aquí? Muy bien. Es decir, pueden hablar, pueden aprenderse el diálogo del muñequito, de su muñequito favorito, ¿verdad? Pero esas palabras no las usan para comunicarse. Atención compartida. Miren, esto de todas las habilidades que un niño debe tener o desarrollar para poder hablar. La atención compartida es una de las más importantes. ¿Qué es la atención compartida? ¿Alguien sabe lo que es la atención compartida? ¿Tienen idea? ¿O qué se imaginan ustedes cuando escuchan
Atención compartida. Compartir atención. Ajá, exacto, sobre algo, ¿sí? Que este objeto novedoso que yo tengo aquí, yo voy y te lo muestro. Tú lo miras, yo lo miro, ambos estamos mirando este objeto que está acá. Y hay un placer compartido también. Y muchos de nuestros niños sí prestan atención, es decir, ellos se enfocan en algo. Y son monotemáticos, ¿verdad? Hay cosas que les llaman más la atención que otras. Pero entonces con eso que les llama la atención no vienen y te lo muestran. Les cuesta. No es que no quieren. No es que no quieran compartir contigo, es que no saben cómo y nosotros tenemos que enseñarles. Y el lenguaje, el manejo del lenguaje, el uso del lenguaje es atención compartida, porque cuando conversamos, ambos estamos poniendo atención sobre un tópico, sobre un tema. Entonces, esto es una de las bases más importantes del lenguaje hablado, la atención compartida, inclusive el lenguaje no verbal también. ¿Cuántos niños aquí les cuesta compartir atención? Todavía no te muestran cosas. Ok, muy bien. Ausencia, retraso o regresión son tres cosas distintas. Ausencia del lenguaje oral, es decir, no hay palabras. ¿Sí? ¿Cuántos aquí? ¿Cero palabras? Ok. Retraso en el desarrollo del lenguaje, quizás tienen 3 años y apenas están diciendo las primeras palabras. Muy bien. Regresión en el lenguaje. Ay, mira, es que él antes decía mamá, papá y agua. Y de repente las dejó de decir. Suele ocurrir, es parte del proceso de los niños con alteraciones del neurodesarrollo. Algunos niños también tienen regresión en el lenguaje y no por eso quiere decir que estemos hablando de autismo, ojo. Pero la regresión en el lenguaje es uno de los síntomas más frecuentes en el autismo. La jerga, el lenguaje minion, su propio idioma. Ajá. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo, muchacho? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque no te entiendo nada. ¿Saben que eso es muy bueno que pase? Porque, como dijo nuestra estimada conferencista, Awilda, ¿verdad? El desarrollo no se salta etapas. Y el lenguaje no escapa de eso. El lenguaje no se salta etapas. Si yo tengo un niño que apenas está vocalizando, es decir, diciendo vocales, cuando juega, cuando te quiere dar algo, cuando te quiere pedir algo, no lo puedo poner a repetir palabras porque hay mucha distancia entre las vocalizaciones y las primeras palabras. Él tiene que pasar por el balbuceo, él tiene que pasar por el balbuceo reduplicativo, mamá, 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 ba, 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 ta, 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 ta. Ese balbuceo va variando y se convierte en una jerga hasta que van apareciendo en esa jerga palabras de verdad. Entonces, si tenemos un niño que está haciendo esa jerga, modelen, respondan la jerga. No importa que ustedes no entiendan nada, invéntensela. Sí, ¿cómo lo van a inventar? Bueno, porque si están en la cocina, él a lo mejor está mirando algo que está en la cocina, a lo mejor quiere las galletas o quiere el pan. Respóndale, ay, sí, mira qué galletas tan ricas, ¿es esto lo que tú quieres? Y él va a decir, sí, a mí también me gustan las galletas. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros estamos mostrando un principio comunicativo que es muy importante que ellos entiendan. Porque nuestros niños necesitan entender para qué se dicen las palabras. ¿Para qué? ¿Para qué me sirven? Si no le encuentran la utilidad, es muy probable que tarden mucho más en intentar hablar. Y eso es la intención comunicativa, que yo quiera, que yo haga el esfuerzo por. ¿Sí? Entonces, tenemos también la ecolalia. ¿Cómo estás? Ay, 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 ay. ¿Cómo estás? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero no se asusten, la ecolalia es una bendición. ¿Qué?
La ecolalia es una bendición porque nos dice que el niño sabe que hay que responder algo. Solo que no tiene los recursos todavía para elaborar una respuesta. Entonces, ¿qué hace? Repite lo que oye. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, la ecolalia necesita dos cosas. Necesita que el niño aumente la comprensión de las palabras. Lo que no se entiende no se dice. Si yo no entiendo una palabra, no la uso. Uso solamente las palabras que yo comprendo lo que significan. ¿Y qué uso se le dan? El dame, el por favor, el gracias. ¿Ok? Y necesita también saber o tener modelos de cómo responder. Por ejemplo, si usted va a Alemania, pero usted no sabe hablar alemán, y usted lo único que habla es español y un poquito de inglés lo machuca. Entonces, ¿qué hace normalmente? Quizás se busque uno de estos libritos, ya, ok. Uno de estos libritos que traen ciertas frases tipo para que usted se pueda defender. Pedir agua, pedir un baño, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo modelo una respuesta, ¿quieres agua? Sí. Estoy dando el modelo con el sí de la respuesta posible. Bien, esa es la otra cosa que se puede hacer con la ecolalia. Entonces, niños con entonación peculiar, con esa entonación como que si estuviésemos escuchando los mismos muñequitos de YouTube, ¿verdad? Falta de juego imaginativo, les cuesta mucho imaginar, más alterada la comprensión que la expresión, poca o ausente comprensión del lenguaje figurado, ¿verdad? No entiende las ironías, no entiende las metáforas. Las palabras polisémicas son esas que significan varias cosas. Por ejemplo, el banco donde está el dinero y el banco de sentarse. Dificultades para este tipo de cosas. No perdamos de vista que el desarrollo del lenguaje va en función del desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque ¿dónde están las palabras? Aquí. Y como las palabras se dan por un proceso neurológico, cuando tenemos deficiencias cognitivas vamos a tener grandes retos para desarrollar el lenguaje correctamente. Y los quiero dejar con estas dos nociones o estos dos conceptos. Competencia lingüística. Cuando yo aprendo palabras de mi idioma, aprendo muchas palabras. Y competencia comunicativa cuando yo sé usar esas palabras. ¿Cuál creen ustedes, cuál de estos dos conceptos es el mayor reto de un niño con autismo? La competencia comunicativa. Muchos de nuestros niños hablan mucho, tienen muchas palabras porque las cantan, porque las dicen, porque las recitan, pero no las saben usar. Entonces, ese es nuestro reto. Comiencen con palabras funcionales. No se desvivan porque se aprendan las vocales, los números, los días de la semana, se sabe todos los colores y me dice toda la tarjetica. Ya el juego de tarjetica ustedes lo agotaron y compraron otro porque ya se sabe de memoria toda esa palabra, todos los nombres de los animales se los sabe enteros, pero no sabe pedir agua. Entonces, más bien enfóquense en palabras como dame, más, ven, aquí. ¿Por qué? ¿Para qué sirve aquí? Le pueden decir que venga, ¿verdad? Que lo quieren a usted aquí, que le duele aquí. Más, que quiere más comida, que quiere más de una canción, que quiere más de un juego. Palabras funcionales, palabras que nos sirven para el día a día. ¿Qué necesita desarrollar un niño con TEA? Todas estas habilidades para poder tener competencia comunicativa. ¿Cómo lo logramos? Pues les quiero dar una estrategia de todas estas que están aquí. Uno más. Los niños que todavía tienen ecolalia, ¿ok? Uno más. Si usted le preguntó, ¿quieres más? Y él le respondió, ¿quieres más? Usted vuelve y le dice, ¿quieres más arroz? Yo voy a sumar una palabra a lo que el niño dice. Si el niño no dice ninguna palabra, ni nunca ha dicho ninguna palabra, yo le voy a dar la palabra. Cuando él me haga así, porque quiere pan, yo le voy a decir, tú quieres pan, qué rico pan, y voy a usar varias frases con la palabra pan, y le doy el pan, cuando se lo dé, se lo digo, ¿ok? Eso es uno más. Si el niño ya dice una palabra y dice pan, pan sabroso, yo pongo otra palabra.
y así sucesivamente. Los niños que todavía no hacen frases, esta estrategia es fundamental y es muy útil, así que tómenla en cuenta por allí. Los quiero dejar con esta frase. Recuerda que aunque tenga autismo, soy un niño y siempre me unirán a ti muchas más cosas que las que nos puedan separar. Muchos niños como yo y yo mismo te estamos esperando para quererte y dejarnos querer, porque no hay nada más rico cuando un niño te sorprende con un abrazo y con un beso. De repente estamos en medio de una actividad y se te tiran en el cuello y eso es delicioso. Y un pequeño obsequio para ustedes, además de todo lo que ya han obsequiado hoy, en este código QR tienen una carpeta compartida con actividades para nuestros niños, un libro muy bueno que se llama El niño pequeño con autismo y actividades para diferentes niveles de lenguaje. Así que escaneen ese código, descárguenlo y muchísimas gracias a todos por su maravillosa atención.